Empecemos. Si me permiten, oramos e iniciamos. Padre bueno, gracias por tu bondad y fidelidad. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos al estudio de la Biblia, de la historia de la iglesia. Pedimos, Señor, que nos asistas con tu favor y misericordia y gracia para que podamos tener el mejor provecho tanto en nuestro estudio personal como en la aplicación que nos lleva al desarrollo ministerial de la iglesia, aún de nuestro propio diario caminar. Cómo podemos no solamente obtener información, sino que haya una aplicación y haya una convicción, Señor, de lo que tú nos enseñas. Agradecemos por esto y gracias por cada uno de mis hermanos, sus familias y los hermanos que se añadirán a la clase. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos. Quisiera recordar algún aspecto, digamos, breve de la clase anterior, donde hablamos de lo que es la patrística, cómo se define y en un sentido muy estricto, y es el estudio de las enseñanzas y escritos de la iglesia. Y vimos cómo hay una diferencia con otra rama en la historia de la iglesia, que es la patrología, que tiene que ver con el estudio de la vida de los padres de la iglesia. Pero entonces, este tiempo nos hemos enfocado y queremos hacer énfasis en los escritos. Y vimos un poco sobre la importancia de la patrística, de pronto viendo en esa manera como los discípulos de los apóstoles comprendieron la doctrina apostólica. También, de alguna manera, al ver sus escritos podemos conocer las luchas que ellos enfrentaron en los primeros siglos y cómo respondieron a esto. También nos deja ver algunos aspectos de la vida de la iglesia, de la liturgia en los primeros siglos, y también cómo es para nosotros hoy importante tener claridad de esta conexión histórica de la iglesia y que la iglesia no surge en el vacío. Bueno, básicamente es esto. Vimos alguna clasificación. Hay clasificación por la categoría, llamados como padres apostólicos, padres apologistas y padres dogmáticos, o también por las lenguas, que es griegos y latinos, que también tiene que ver como con la ubicación geográfica. Y cerramos mencionando algunos aspectos importantes de la pregunta que surge si los escritos de los padres de la iglesia son autoritativos para la iglesia de todos los tiempos, a lo cual respondimos que aunque son importantes, ellos no son autoritativos, no son canónicos y no son la máxima autoridad para la iglesia. Como creyentes evangélicos, no sé, protestantes o iglesias históricas, podríamos decir que nuestra máxima autoridad es la Sagrada Escritura, pero vimos la importancia de conocer las enseñanzas y analizarlas en su contexto histórico también, saber qué los rodeó y cómo ellos respondieron en su momento. En esto un poco como haciendo un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días. Quisiera que viésemos también un poco la importancia de la mayoría de escritores que hablan de la historia de la iglesia en esta época, de los padres, de los patrísticos, también tratan de comprender y digamos, ilustrarnos como con el génesis de las lenguas y cómo después de que la iglesia, que llamaríamos iglesia primitiva o iglesia del primer siglo, empieza a expandirse, cómo es que se da este movimiento. A mí me parece importante esto porque
uno podría pensar, o creo que siempre pensamos de una manera, eh, bueno, permítanme aquí generalizar, no es involucrarlos a ustedes así porque sí, pero en la experiencia que he tenido ministerial y en el campo académico, me he dado cuenta que somos muy simplistas en tomar algunos aspectos de información que nos da el Nuevo Testamento también en la parte histórica, y nosotros como que conectamos épocas de la historia de la iglesia de manera muy rápida, sin entender los procesos que se dieron. Y yo quisiera que veamos algo que me parece importante porque nos ayuda a entender cómo es que se dividieron también y por qué algunos escritos fueron diferentes y por qué se generó una multiplicidad de escritos que hacen la diferencia entre lo que nosotros llamamos el canon, lo que vino a convertirse en la Biblia completa con el Nuevo Testamento, y por qué no aceptaron los otros escritos. Pero quisiera que veamos un aspecto importante desde una información que nos da Hechos como libro histórico. Yo sé que es un pasaje que hemos leído, hemos estudiado, pero vamos a darle una pequeña vista para ver este aspecto. Ubiquémonos por favor en Hechos capítulo 2, versos 6 al 11. Hechos capítulo 2, versos 6 al 11. Le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que lea para nosotros este pasaje. Hechos 2, 6 al 11. Yo voy a leer. Dice, Eso, y gracias. hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Este pasaje entonces nos ofrece como un mapa, si pensamos geográficamente, de las iglesias, porque evoca los lugares de donde ellos provenían. Permítanme hacer este paneo. Los partos, los medos y los elamitas eran los habitantes de Mesopotamia. Ellos no son del Imperio Romano, sino de la diáspora oriental del judaísmo. Y este es el único lugar del Nuevo Testamento en que ellos aparecen. Entonces tenemos aquí ya una referencia de esta área de Mesopotamia. Tenemos los habitantes de Judea. Los habitantes de Judea tienen que ver con la iglesia de Palestina inicialmente. Tenemos los de Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia. Estas regiones forman parte del Asia Menor, lo que sería la actual Turquía. Tenemos Egipto y las regiones de Libia más allá de Cirene. Estos son, o se piensa que tiene que ver con los cristianos de la diáspora del norte de África. Tenemos forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos. No se sabe si se alude a los habitantes del imperio en general o solo a los de Roma como capital, que parece ser lo más probable. Tenemos cretenses y árabes. Es esta, digamos, todo el mundo árabe en lo cual Pablo fue, digamos, como muy insistente en la expansión gentil. Entonces, miren cómo tenemos aquí esta distribución. Solamente lo quería mencionar, hermanos, por eso les dije que era un paneo, para comprender el desafío de la iglesia del primer siglo y por qué la importancia de los escritos y cómo los escritos empiezan a tomar forma
en estos diferentes lugares. De hecho, creo que una de las evidencias, yo recuerdo cuando estaba estudiando que se hablaba de la evidencia de recopilación de manuscritos del Nuevo Testamento. Recuerdo que hace muchos años se hablaba de 5.000 copias del griego koiné del Nuevo Testamento, pero luego supe recientemente que se hizo una actualización donde ese número considerablemente subió, sumando aún los hallazgos del Qumran. La cantidad de escritos que hay y que empezaron a proliferar en el mundo del primer siglo, en la Palestina del primer siglo, y con esto que nos muestra Hechos 2, ustedes saben que este pasaje muestra el milagro de que ellos escuchen el mensaje del Evangelio en su propio idioma y cómo esto tiene un impacto de expansión en el reino de los cielos. Ahora, cuando ellos empiezan a escribir, empieza a haber muchísima información, y creo que es el punto de desafío de la iglesia para empezar a centralizar ir hacia qué es lo que nos rige a nosotros como iglesia, qué es lo que es autoridad, qué es lo que es canónico. Y tendríamos que también evaluar lo que estos primeros padres de la iglesia dijeron, a la luz de qué lo dijeron y cuál fue la base que ellos tomaron para considerar sus escritos importantes, si bien es cierto no canónicos, sí importantes. Y lo que ocurre en la historia es que empieza a haber una mezcla o empieza a haber una influencia de la literatura gnóstica del pensamiento filosófico reinante en la época. Tenemos por el lado de la trayectoria siria, por ejemplo, que surgen escritos como el Evangelio de Tomás y las Odas de Salomón. Evangelio de Tomás y Odas de Salomón, que son de orientación gnóstica. Tenemos la trayectoria egeogriega, que tocaba los lugares de Corinto, Acaya, Grecia, Éfeso, y empieza a haber también influencia filosófica en este lado, pero por ejemplo, en la historia tenemos a personajes como Policarpo de Esmirna, más tarde Ireneo de León, respondiendo de manera apologética, podríamos decir, a esos escritos que estaban surgiendo. Tenemos la trayectoria romana, que es judeocristiana, donde vamos a tener el testimonio, por ejemplo, de Clemente de Roma, que de eso ya tenemos distribución de trabajo que me imagino que ustedes estarán investigando. Y tenemos a Hermas, o el pastor de Hermas, sobre el 130, respondiendo a algunas problemáticas de esta época. Tenemos la trayectoria alejandrina o egipcia, que tiene que ver con el norte de África, donde estaba proclive fuertemente el gnosticismo, y ahí hay gran tradición de apócrifos como Tomás y Felipe, a lo cual, por ejemplo, un patrístico como Clemente y Orígenes responden desde la fe para estas personas. Tenemos también la trayectoria gnóstica, que influenció a Samaria y a Siria con escuelas filosóficas muy, muy fuertes. De hecho, algunos creen que ellos tenían una idea como simbólica de Simón el Mago y tomaron, bueno, no sé, una idea de escuela filosófica como de ese origen. Respondieron personas en tratados como Basílides y Carpócrates, respondiendo también a estas personas. Entonces, tenemos una gran cantidad, como les decía, es un desafío de la cantidad de escritos, y por eso quería mostrar desde Hechos 2 toda la expansión geográfica y la literatura que se produjo y cómo el Señor providencialmente empieza a usar personas que responden a esto. Creo que hace 8 días lo mencionamos, pero quiero recordar que había 3 aspectos importantes para considerar posteriormente que el escrito
patrístico era un escrito verídico y que respondía correctamente a la ortodoxia de la iglesia. Lo primero es que ellos veían que el escrito tuviera un origen apostólico, es decir, que se vinculara de alguna manera a la enseñanza y doctrina apostólica. Es decir, que estos padres tenían que aceptar el testimonio de los apóstoles. Esa es una evidencia. Otra evidencia fue importante y es que en medio de esa diversidad geográfica, cultural, filosófica, los escritos empezaron a tomar un carácter católico. Entiéndase bien por católico, no romanismo, sino en el origen de la palabra universal. Es decir, empezaron a ser aceptados en los diferentes puntos geográficos. Y el tercero, que creería yo que quizás es el más importante, es que todos los escritos tenían como defensa la divinidad, la encarnación y la divinidad de Cristo. Ese corpus de documentos tenía que mostrar que realmente ellos defendían la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora, permítanme, hermanos, voy a compartir unas diapositivas para el día de hoy. Regálenme un segundito, por favor, las voy a poner acá. Y quiero que entonces hoy podamos responder desde esta evidencia si los padres de la iglesia reconocidos, porque como les digo, hay muchas personas escribiendo y hay que empezar a evaluar, pero si ellos, los patrísticos, tenían como autoridad final las Sagradas Escrituras, porque nosotros podemos decir eso, pero es bueno ver la evidencia de eso. Principios, ¿dónde está? Wow. Ahora no encuentro cómo compartirlo. Ya. Por favor, ¿me confirman si estoy compartiendo los sliders? ¿Están ahí? Se cayó. ¿Sí? No. No, No, ok. se vio un segundito y luego salió. A ver. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, lo que quiero que podamos hoy profundizar, mis hermanos, es esta idea de si la patrística tenía como finalidad la autoridad de las Sagradas Escrituras. Los padres de la iglesia reconocieron la autoridad final que tiene la palabra de Dios. Y ellos en sus escritos lograron evidenciar que aunque creen en lo que nosotros llamaríamos tradición, porque creo que es importante, la tradición tiene su lugar, pero ellos lograron evidenciar que la verdadera tradición debe estar en armonía plena con la Biblia y debe estar sujeta a la autoridad de la Biblia. Ni siquiera en igualdad de condiciones, sino sujeta, o es, si me permiten esta expresión, está la tradición o la verdadera tradición está subyugada o es esclava de la autoridad plena de las Escrituras. Y si hay una tradición que no está en armonía con la palabra, entonces debe ser rechazada. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es autoridad en materia de fe y conducta.
Ahora, otro aspecto importante aquí en la historia es que normalmente nosotros somos atacados sobre todo desde el romanismo católico, en el aspecto de decir que el dogma, lo llamarían ellos, de sola escritura surge en la Reforma Protestante. Pero algo que podemos evidenciar en esta era patrística es que ellos ya tenían clara la autoridad de la Sagrada Escritura y de hecho, hermanos, esto evidencia que aquí está el insumo de donde también tomaron los reformadores. Entonces, ellos no desearon creer nada que no surgiera de la fuente viva, de la fuente segura que es la palabra de Dios. El tiempo patrístico no estuvo ajeno a las filosofías humanas extrañas a la palabra y además a la intromisión de costumbres y prácticas al tenor de la Biblia. La marca común de los padres fue mantenerse fieles al legado apostólico. Esa es marca importante para ellos. Y fueron fieles también a ese contenido de la Sagrada Escritura por encima de la tradición. O, miren este aspecto importante, hermanos, de lo que fuera más aceptado por las masas del momento. Porque no solo era la tradición como tal, como serie de costumbres, sino que creo que ha sido una tendencia desde la caída en Génesis 3, que las masas, cuando las masas siguen una idea, nos tienden a hacer creer que esa es la verdad. Pero ustedes saben que ese es un sofisma del enemigo. Ahora, veamos un ejemplo de esto en la historia, y es el episodio de la confrontación de Atanasio contra el arrianismo. Vamos a tener esto que también tiene que ver con el concilio de Nicea, perdón. Entonces tenemos a Arrio, ustedes saben sobre la propuesta del arrianismo y cómo llegó a tomar muchísima fuerza, y Atanasio hace parte de esos padres o patrísticos que responde en esta época. Arrio y sus seguidores estaban causando grandes problemas en el siglo IV, pues estaban tratando de imponer esa doctrina unicitaria, negando la divinidad de Cristo y simplificando a Cristo a un ser creado. Aunque lo ponían como un ser especial en la creación, su conclusión es un ser creado. La doctrina de la iglesia dice rotundamente, Cristo es Dios, engendrado eternamente por el Padre, mas no creado. Y este detalle histórico es importante, aunque el concilio de Nicea en el año 325 rechazó como herética esta doctrina del arrianismo, la lucha continuó aproximadamente 50 años después. Ese es un aspecto histórico importante, porque estos arrianistas fueron persistentes, lograron convencer a un alto porcentaje de las iglesias cristianas de su doctrina, y de hecho hubo presión de algunos gobernantes que se pusieron a favor de ellos y hacían expropiaciones a los bienes de las iglesias, los desalojaban y además ponían obispos que fueran arrianos para que gobernaran esos lugares. O sea que el ataque fue tremendo. Y Atanasio, a pesar de haber sido exiliado varias veces, se mantuvo firme en su posición contra el arrianismo y en afirmar la doctrina de la divinidad de Cristo. Con él, además, estuvieron otros pastores que son conocidos en la patrística como los padres capadocios. Está Basilio de Cesarea, está Gregorio de Naciano y está Gregorio de Nisa. Ellos fueron, digamos, por decirlo así, grandes eruditos teológicos en su tiempo, y se les atribuye a ellos la formulación de doctrinas como la de la Trinidad en el primer concilio de Constantinopla en el 381, y además el credo resultante del concilio de Nicea. Ahí tenemos entonces a estos personajes patrísticos trabajando sobre la ortodoxia cristiana, basándose en la autoridad de las escrituras y defendiendo la fe
y respondiéndole a la doctrina herética del arrianismo. Tendríamos que preguntarnos qué fue lo que hizo que estos pastores defendieran con tanto ahínco, con tanta pasión, a pesar de la persecución, la doctrina de la Trinidad y de la divinidad de Cristo. En últimas, mis hermanos, no fue la tradición, ni la aceptación general de la iglesia, pues la mayoría de gente estaba con arrio. Incluso los arrianos decían que no podían aceptar estas doctrinas, miren esto, porque su tradición no se lo permitía. O sea, los arrianos llegaban a esa conclusión. Por tradición habían abrazado también el arrianismo. Gregorio de Niza envía un escrito a Eustaquio y aclara cuál es la fuente final de autoridad para ellos. Entonces, yo quiero que lo veamos aquí. Esta es una cita textual tomada de los tratados dogmáticos, libro 12, sobre la Trinidad, a Eustaquio. Miren esto. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer de la costumbre imperante, podríamos decir la tradición, la ley y la regla de la sana doctrina. Pues si la costumbre ha de servir como prueba de solidez, también nosotros, seguramente, podemos promover nuestra costumbre prevaleciente. Y si rechazan esto, seguramente no estamos obligados a seguir la de ellos. Dejemos entonces que la escritura inspirada sea árbitro y el voto de la verdad seguramente será dejado a aquellos cuyos dogmas estén de acuerdo con las palabras divinas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo tomado textualmente podríamos decir, de ese análisis literario que se hace a los escritos patrísticos. Veamos otro ejemplo. Ireneo de León. Ireneo de León dice lo siguiente también respondiendo a herejías. Tomado también de un documento patrístico, herejías, dice, no hemos aprendido de nadie más el plan de nuestra salvación, sino de aquellos, refiriéndose a los apóstoles en el contexto, a través de quienes nos ha llegado el Evangelio, quienes en un tiempo proclamaron en público y posteriormente, por voluntad de Dios, lo transmitieron para nosotros en las Escrituras, que es la base y columna de nuestra fe. Yo no sé, hermanos, si en este momento el ejercicio, perdónenme un segundo acá, cuando uno revisa este ejercicio, uno está acostumbrado a ver este tipo de argumentaciones muy de la Reforma y sobre la solidez de la sola Escritura. Pero les mencioné anteriormente que es interesante y además creo que provechoso para la fe y para la historia cristiana o la historicidad de la Iglesia, ver cómo esto emerge desde los primeros siglos de la fundación de la Iglesia. Me refiero a la Iglesia gentil, al mundo gentil y su expansión. Estas respuestas basadas en la autoridad de las Escrituras. Vamos a avanzar y vamos a ver otro ejemplo. Tertuliano de Cartago, digamos, finales del segundo siglo, al defender la verdad de la Trinidad contra los herejes. Esto es una carta contra alguien específicamente que se responde, contra Praxeas, que, digamos, formulaba o ponía en evidencia la herejía. Dice, sin embargo, será su deber sacar sus pruebas de las Escrituras, tan claramente como lo hacemos nosotros, cuando demostremos que Él hizo de su palabra un hijo para sí mismo. Todas las Escrituras atestiguan la existencia clara y la distinción de la Trinidad o de las personas de la Trinidad.
y de hecho nos proporcionan nuestra regla de fe. Veamos un ejemplo más. Hipólito. Hay, hermanos, un solo Dios, cuyo conocimiento obtenemos de las sagradas escrituras y de ninguna otra fuente. Porque así como un hombre, si desea ser experto en la sabiduría de este mundo, será incapaz de llegar a ella de otra manera que no sea dominando los dogmas de los filósofos. Así todos los que deseamos practicar la piedad, seremos incapaces de hacerlo sin aprenderlo de los oráculos de Dios, es decir, de la Biblia. Miremos todo lo que pues declaran las sagradas escrituras y aprendamos de todo lo que nos enseñan. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dionisio de Alejandría, 2:25, citado por Eusebio en su Historia de la Iglesia. Textualmente dice: no eludimos objeciones, pero nos esforzamos en la medida de lo posible por aferrarnos y confirmar las cosas que se nos presentaban. Y si la razón dada nos satisface, no nos avergonzaremos de cambiar nuestras opiniones y estar de acuerdo con los demás. Pero al contrario, con conciencia y sinceridad y con el corazón abierto ante Dios, aceptamos todo lo establecido por las pruebas y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Eusebio, Historia de la Iglesia. Bueno, tengo algunos ejemplos más, pero antes de continuar, no quiero perder la conexión con ustedes, hermanos. Así que voy a dejar de transmitir un momento las diapositivas y quiero preguntar, hermanos, hasta aquí, ¿qué opinión les merece empezar a ver estos ejemplos? Recordemos que patrística tiene que ver con análisis de los documentos patrísticos. Por eso nos tomamos el tiempo de ver las citas y tratar de comprender en contexto lo que ellos están diciendo. Entonces, quisiera preguntar hasta aquí, probablemente algunos de ustedes han visto esto ya, lo han profundizado o lo estamos tratando de, ¿cómo se dice?, de poner en esquemas o sistematizar, pero quisiera escucharlos un momento hasta aquí. ¿Cómo es importante conocer este pensamiento patrístico sobre la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué es importante para nosotros y por qué es relevante? El que quiera participar, por favor, abra su micrófono. Pastor. Sí, mire, bueno, primero un alcance con respecto a la tercera lámina que usted presentó. De forma, ¿no? El nombre Atanasio figuraba como Anastasio, para que lo modifique ahí en la lámina, ¿no? Perdón, Eh, ya eh, lo reviso. ok. Y lo segundo que usted mencionaba con respecto al arrianismo, fue tan fuerte, ¿no? Que prácticamente Constantinopla, casi 100 años, fue arriana, la sede de Constantinopla, ¿no? Completa. Y lo tercero, con respecto a lo que usted menciona de la fidelidad, ¿cierto?, de la referencia a las Sagradas Escrituras por la patrística. Y es interesante ese fenómeno porque los primeros padres, entendiendo hasta el siglo II más o menos, hacen un alcance permanente a las Sagradas Escrituras, lo que con el tiempo, cuando la iglesia ya se institucionaliza y empieza a prevalecer más la tradición, se va escribiendo mucho menos acerca de la autoridad de la Sagrada Escritura, pero cuando nosotros decimos, los reformadores dicen, volver a la iglesia primitiva, se refieren precisamente a este periodo de la historia, ¿no? Que llamamos, eh, bueno, algunos historiadores la dividen en la iglesia primitiva, ¿cierto? La iglesia católica y luego ya la iglesia católica romana como la conocemos hoy día, pero principalmente resaltar que son los primeros escritores patrísticos los que hacen esta defensa y apelan a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y que tristemente
a medida que avanza la iglesia se va perdiendo esta enseñanza, ¿no? Eso. Gracias, pastor. Ya corregí el nombre en el slider. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Muy buen aporte, pastor. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Luis. está bien. Ok. Eric y luego Luis. Así, gracias. Sí, Va en bueno, el avión, hermano Eric. yéndome por el mismo camino que decía el hermano Juan, efectivamente lo que nosotros deberíamos buscar es siempre el fundamento, es decir, de dónde partió todo, porque soy el ejemplo de mi iglesia, donde yo veo claramente que no es lo mismo que la iglesia primitiva. Por lo tanto, todo lo que se acerque a la iglesia primitiva, en este caso los padres de la iglesia, es algo bueno porque se entiende que todos estamos apuntando más que a la reforma o más que a cualquier cosa. O sea, yo valoro mucho la reforma, mucho, porque he aprendido de ustedes muchas cosas, pero creo que nosotros apuntamos más que a una declaración de fe, y creo que el hermano lo dijo muy bien, que eso no es la escritura. Creo que apuntamos hacia a lo que se enseñó en la escritura en la iglesia primitiva. Creo que eso nos favorece a todos nosotros de que apuntemos hacia ella. Gracias. Mm. Gracias, Eric. Luis. Gracias, hermano. Sí, lo que quería hacer una pregunta, de hecho le escribí ahí en el chat, decía que si podríamos decir que la sola escritura es un principio postbíblico, pero ¿en qué sentido? No quiero que se malentienda, sino que entendiendo que los padres apostólicos también escribieron en un periodo de tiempo donde el canon de la escritura no estaba completamente cerrado. Y de hecho la cita de Ireneo de Lyon creo que fue una de las que puso donde primero se comentaba, no recuerdo textualmente cómo decía, pero primero se comentaba que creían en la fe de los apóstoles, que esto habían predicado, y posteriormente esta predicación como que había quedado plasmada en la escritura. Entonces, va como en ese sentido la pregunta, si es que podríamos decir de que la sola escritura es un principio posbíblico, igual entendiendo que la iglesia primitiva, ellos también tenían la escritura no completa, sino que en su mayor parte el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y algunos libros que ya andan en circulación. Va por ahí. Y también decir que en ese mismo sentido, según el comentario ahí de Ireneo, eh, de que la tradición también es importante porque es en el desarrollo de la tradición donde Dios se va revelando. Es más, podríamos decir incluso que primero aparece la tradición y después nos vamos dando cuenta de que de esa tradición es solamente lo que Dios revela como una revelación especial, lo que va quedando en la escritura, lo demás se va desechando. Eso, hermano. Gracias. Gracias, Luis. Eh, Bueno. Jorge. ya. Muchas gracias, pastor. Yo creo que es súper importante estudiar estos temas por el hecho de que en ese tiempo ya se habían escrito escritura herégica. Entonces, como el pelagianismo, ¿cierto? El arrianismo y otros. Entonces, eso nos sirve de que cercano, ¿cierto? A los tiempos de Jesús, ya había un levantamiento hereje, curiosamente, ¿ya? Teniendo ellos ya, ¿cierto? Como se las primera información acerca del cristianismo. Y nos sirve a nosotros porque, de alguna manera, para no cometer los errores que ellos cometieron y caer, ¿cierto?, en esta herejía. Y eso por una parte. Y yo también quiero hacer un alcance con respecto a estos escritos, porque
estos escritos se hubieran perdido, no hubieran llegado a nuestro conocimiento, si no hubieran existido bibliotecas. ¿Ya? Las bibliotecas, ¿cierto? En la antigüedad creo que eran súper importantes como el acopio de la información. ¿Ya? La primera biblioteca, ¿cierto? En la historia, la biblioteca de Alejandría, en Egipto, ¿cierto? Que me parece que duró hasta el siglo I antes de Cristo, era, parece que el siglo III al siglo II, y ya está en el siglo I después de Cristo. Después hay muchas bibliotecas que recopilaron manuscritos. La principal, ¿cierto? Según lo que yo he estudiado, es la de Cesarea de Marítima, de Eusebio de Cesarea, ¿ya? Una de las importantes de la antigüedad en el siglo III, para poder hacer estos acopios de información. Y también, bueno, nosotros conocemos las bibliotecas que tenían los monasterios, ¿ya? Que también recopilaron mucha información. Dentro de ellas, ¿cierto? Está la de Santa Catalina de Sinaí, que es una de las importantes dentro de el siglo IV y V. Eso, muchas gracias. Gracias, Jorge. Excelente, excelente aporte de este tema de pienso yo, en la providencia de Dios. Esa recopilación ha sido provechosa a lo largo del tiempo también. Eh, bueno, ¿hay algún aporte más? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte más? Sí, yo, hermano, Matías. voy a cerrar la puerta, sí, dame un segundito. Yo creo, bueno, le voy a dejar a usted una corrección que voy a hacerle al hermano de recién, que dijo que Dios se revelaba por medio de la tradición. Quizá habría que hacer una precisión entre revelación, inspiración o iluminación, que son ahí unos conceptos claves. Pero yo quisiera decir algo, hermano. Hay un tema, yo siempre he pensado, pequeña introducción, yo siempre he pensado que estas cosas de repente son más complejas de lo que pueda presentarse por medio de una clase de patrística nivel 1, ¿no es cierto? Estamos en patrística 1, por así decirlo, básico. Pero cuando uno empieza a hilar fino, el tema se complejiza. ¿En qué sentido? En que de alguna manera, si bien es cierto, los padres de la Iglesia atribuyen una importancia monumental a las escrituras, a los documentos del Nuevo Testamento, los escritos, no tenían claro el canon. De repente en los documentos del Nuevo Testamento, por ejemplo, o sea, patrísticos del siglo II, siglo III, no se ve una influencia de la salvación por fe, que es una doctrina que se ve muy claramente, específicamente en los documentos de Pablo, y uno dice, ¿por qué esto no está permeando en los documentos patrísticos? ¿Por qué, por ejemplo, en la Didache no se observa eso? Específicamente en la Didache, ¿ya? Algunos dicen, bueno, probablemente porque es un documento anterior al siglo, durante el siglo I, ¿no es cierto? Pero ahí se especula, ya no tenemos claridad. Junto con eso, los padres de la Iglesia también atribuyen desde un principio, ya se puede ver en los documentos de Ignacio, en las cartas de Ignacio, una importancia a las declaraciones del obispo, a las declaraciones de, por ejemplo, en Ireneo, en los apologistas, a una tradición, porque se observa en Ireneo una tradición, se observa, por ejemplo, ya un poquito más tarde en Agustín, el tema de la Iglesia Católica o Iglesia Universal, pero ¿con qué sentido? No con el sentido romano, en donde el romano pontífice sería básicamente el pastor de todas las de la Iglesia, sino que básicamente como que hay un sentimiento conciliar, como de que por medio del concilio, de alguna forma, Dios se revela. Y esos acuerdos, de alguna forma, son normativos para la Iglesia. Entonces, no tendríamos solo la palabra de Dios, es decir, los documentos del Nuevo Testamento y el Antiguo, sino que estos acuerdos conciliares tienen un grado a la par.
ya de normativo, ya, porque obviamente las conclusiones conciliares provienen de un estudio de las escrituras, pero una vez concluidos estos cánones son normativos. Entonces, por ejemplo, Agustín siempre está diciendo, yo estoy conforme a lo que dice la Iglesia Universal. Si la Iglesia Universal lo dice, entonces yo lo creo, pero refiriéndose a una cuestión conciliar, ¿ya? Y donde yo creo, y he podido leer, he notado que eso encuentra algún sentido cuando Jesús en el capítulo 18 de Mateo dice, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque lo que viene antes de eso es dirimir entre un conflicto que hay, en donde la iglesia le dice a una persona, oye, mira, esto está mal, ya, te lo dije solo, con 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? Y después te lo dije frente a la iglesia, a la asamblea. Y después Jesús dice, porque donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Y donde está Jesús, yo no puedo ir en contra. Entonces, si la asamblea dirime, ahí está Jesús. Entonces, no quiero alargarlo, pero el tema se complejiza a medida de que nos analizamos. Ahora, después Lutero dice que los concilios se equivocan. Entonces, hay otros que dicen que no. Se equivocó Nicea, se equivocó el concilio de Constantinopla, los análisis que se hicieron en contra de Nestorio, del Papa Honorio y de muchos más. Bueno, eso, hermano, solo poner un matiz de complejidad a un estudio que es muy interesante. Eso. Gracias, Matías. Muy bueno. Gracias. Luis. Sí, sí, disculpe, quisiera aclarar un poquito algo de lo que dije ahí. Cuando dije que Dios se revelaba en la tradición, no estoy dando para nada a la tradición el mismo valor que la escritura. Obviamente entendemos que la escritura es en nuestra máxima regla, la autoridad final y todo eso que todos entendemos por sola escritura, sino que más bien lo que trato de decir de que Dios se revela en la tradición es que hay una revelación que es histórica, que no ocurre de un día para otro, va siendo paulatina y Dios se va revelando a su Hijo, ¿cierto? Por medio de la historia, a través de ella. A lo largo, como va transcurriendo la historia, Dios se va revelando y ese un poquito a eso a lo que me refería. ¿Y por qué apuntaba eso? Porque precisamente los padres apostólicos no tenían la escritura completa, quizás el término sola escritura, como lo comprendemos, a lo mejor nosotros, es súper fácil entenderlo, no sé, después de Nicea, ¿ya? Porque ya tenemos un canon ya formado, sólido, pero San Ignacio de Antioquía no tenía ese canon que tenía San Agustín, por ejemplo. Y no sé, o Clemente de Roma no tenía el mismo canon que tiene Martín Lutero tampoco. Entonces, a eso a lo que intentaba referirme cuando decía de que Dios se va revelando en la tradición. Es como un desarrollo histórico de la revelación de Dios. Eso. Bien, gracias, Luis. Gracias. Sí, yo creo que es importante definir qué entendemos por tradición para poder responder bien a esa pregunta. Porque si para nosotros tradición está pensado desde la forma jerárquica que lo presenta el romanismo, vamos a tener complejidades y no vamos a estar de acuerdo. Rotundamente diríamos, yo diría, no creo que la tradición sea fuente de revelación. Ahora, si la tradición hace parte de la historia, entonces es una forma, yo diría más que de revelación. ¿Sabes qué pienso, Luis? Que la tradición es una forma de la pedagogía o la metodología de Dios para guiar a su pueblo también, o enseñar. Es como el Antiguo Testamento, la metodología era sentarse, preguntar a los padres y a través de preguntas y, entiendo yo, elementos de tradición, responder pedagógicamente a cómo Dios ha obrado en el pueblo. Porque ahí tenemos la Pascua,
y en medio de la Pascua tenían que sentarse y ellos no sabían, pero eso tenía que ser una tradición. Y cuando ellos probaban los elementos, entonces, ¿y por qué esto? ¿Por qué hierbas amargas? ¿Por qué un cordero pascual? Y a través de eso, o sea, de ese elemento de tradición, se responde pedagógicamente a cómo Dios ha estado providencialmente obrando en el pueblo. Y eso creo que ocurre desde el Antiguo Testamento y en conexión con el Nuevo Testamento, la iglesia, el Israel de Dios, sigue manejando esa forma pedagógica de enseñar. Yo creo que hay unos elementos que son, digamos, al ser, no sé cómo ustedes lo vean, pero al ser repetitivos generan una forma de tradición también. Al ser constantes y pedagógicos, creo yo, la cena del Señor, el hecho de congregarnos constantemente, semana tras semana, revisar algunos aspectos confesionales también son importantes, porque no surgieron de la noche a la mañana. Pero yo veo la tradición más como algo orgánico, digamos, es un elemento integrado a la fe que debe estar anclado a la palabra de Dios. De lo contrario se convierte en un enemigo, se convierte o en una competencia para la Sagrada Escritura. Entonces, de hecho, creo que uno de los postulados que yo he escuchado desde la apologética católica romana es: la tradición está por encima porque fue la que eligió el canon. O sea, la tradición y su magisterio determinan cuál es el canon. Y por eso se atreven entonces a concluir que ese magisterio, con base en la tradición, puede determinar las prácticas de la iglesia y puede cambiar o redireccionar la práctica hasta la liturgia o lo que quieran, y mantienen lo que quieren mantener, así sea en contra de las escrituras, y ponen en esa categoría el tema de la tradición. Pero yo creo que la tradición, vista como elemento pedagógico, está integrada al desarrollo mismo de la iglesia y tiene un lugar en la iglesia, pero como mencioné anteriormente, esa tradición entendida como algo orgánico, como algo pedagógico, está sujeto a la norma de normas, que es las Sagradas Escrituras. Es lo que creo, Luis. Y como fuente de revelación, quizás por precisar, sí creo yo lo que digamos, teológicamente se ha dicho en la iglesia, evaluado a la luz de las escrituras, que la revelación primaria de Dios fue a través de la creación, de la revelación general, que implica la historia. O sea, yo creo que la historia tiene un lugar en esa revelación, como revelación general, pero que la revelación particular o especial para conocer a su Hijo Jesucristo es a través de las Sagradas Escrituras. Porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo, y creo que ahorita vamos a ver una cita sobre esto también, si no es a través de las Escrituras, y obviamente el actuar del Espíritu Santo en el creyente, que abra sus ojos, o más bien le hagan hacer a la persona para que pueda creer y pueda ver y pueda conocer a Jesús, no lo va a hacer a través de la naturaleza y no lo va a hacer a través de la historia. De hecho, tenemos escépticos, ateos, agnósticos y herejes que conocen mejor la historia que nosotros. Yo sigo pensando que una falencia del pueblo protestante evangélico es que no conocemos bien nuestra historia. Y por eso a veces ese es como un talón de Aquiles nuestro. Y entonces por ahí nos quieren agarrar a veces y han confundido personas diciendo, mire, la verdadera iglesia es esta, porque nosotros sí tenemos esta conexión histórica acá. Y la persona que está ingenua de esto, pues cae también en el error. Y respecto, bueno, no sé si eso responde un poco, Luis, o algún hermano quiere complementar algo más a esa respuesta o aclara, porque entiendo que no es una duda para ti más bien, sino como quieres es aclarar un poco esos temas, o precisar esos términos, ¿cierto? Sí, sí, y de hecho me llama la atención eso que dice. Y nuevamente, no estoy vinculando a la tradición, ¿cierto? Como la fuente máxima, pero sí lo que estoy diciendo es que a través de la historia, ya, no le vamos a llamar tradición, pero sí a través de la historia,
Dios se fue dando a conocer, sí, de este modo natural, como usted dice, pero por ejemplo, en el asunto de la cena, antes de esto llegar a ser escritura, antes de que el primero de los escritores del Nuevo Testamento tomara una pluma y escribiera, esto fue tradición. Yo no estoy diciendo que esta tradición tiene un valor por sobre la escritura, pero antes de que la escritura fuera escritura, fue tradición. Y fue por la providencia de Dios, ¿cierto? Que Dios inspiró a los escritores a decir, esta parte de la tradición o esta parte de la historia, esto es lo que tienes que escribir. Lo demás no, pero esta parte sí. Es a eso a lo que apunto, no dándole un valor excelso a la tradición o a la historia para nada, pero sí diciendo que Dios a través de esta historia se va revelando y de la misma forma que Él se va revelando, va inspirando a los autores de la palabra a que tomen lápiz y papel y decirles en pocas palabras, esto escriban, porque esto es necesario que queden, porque este conocimiento es parte de la revelación especial que llevará al hombre a conocer a mi hijo para de esta forma ser salvo. Ya. Bien, sí, entiendo el punto, Luis, entiendo el punto, pero entonces sabes que creo tiene que ver con esto, no nos hemos salido del tema, porque no quiero perder el foco de la clase, pero mira, una de las cosas que yo veo es, hablando precisamente de la Cena del Señor, la conmemoración. La conmemoración, antes de ser o encontrarse en la historia como un documento escrito, fue una orden del Señor. O sea, no fue un elemento tradicional, porque es que lo que yo veo a veces es, pudiese ser que nosotros tengamos una práctica y no sepamos el origen de esa práctica, y luego alguien decide escribir para regular esa práctica. Yo pienso que no fue así en el Nuevo Testamento, porque recordemos que los escritores primarios son testigos oculares o testigos de segunda generación, es decir, que caminaron con los testigos oculares. ¿Sí me hago entender con esto? Digamos, probablemente Marcos, el Evangelio de Marcos, no es escrito por Marcos, pero recibe insumo petrino de Pedro, es testigo ocular, es apóstol. Entonces, antes de ser una tradición sencillamente milenaria, es las palabras mismas de Jesús que son conmemoradas cuando la iglesia se encuentra para adorar, podríamos decir el día de la resurrección, que entendemos que es la práctica que empieza a desarrollarse en el Nuevo Testamento. Y lo que veo es que ellos, sencillamente por eso hay gran importancia en ser esos testigos primarios, porque ellos están diciendo lo que recibieron del Señor Jesús. Y en el caso de Pablo estrictamente lo dice porque lo que yo entiendo en las líneas del Nuevo Testamento es que Pablo recibió instrucción del Señor Jesús, no solo la aparición para su conversión, sino la instrucción, que probablemente eso lo detalla Gálatas. Y esa instrucción le permite decir con autoridad, de hecho, mira esto que me parece importante, Luis, la carta a los Corintios probablemente es una de las primeras cartas de autoría de Pablo muy tempranas en la iglesia. Es decir, que toman de la fuente primaria de la ordenanza del Señor. Y hablando de los patrísticos, ellos hablan de la enseñanza apostólica. ¿Y por qué le dan relevancia a la enseñanza apostólica? Porque la recibieron de primera mano del Señor Jesús. Bueno, no sé si estoy enredando ahí un poco el tema, porque entiendo que no nace tampoco como una cuestión de recopilemos, porque a mí me parece que, Luis, un poco esa es la propuesta de mostrarnos la tradición como algo que es fuente para luego recopilar los escritos. Quieren ponernos a todos los autores bíblicos tardíos y probables, porque siempre nos están diciendo, no solo este documento es tardío, sino que de repente no lo escribió Juan, sino que lo escribió un discípulo de Juan, y creo que aquí hay espero no ser grosero con esto, hermanos, ayúdenme, aquí en Colombia usamos un término que decimos, se nos enreda la pita, es como que, o la cuerda, se nos enredó la cuerda y se llenó de nudos.
porque si todos estos documentos son tardíos, ¿cómo se reguló la tradición? Y en últimas, pareciera ser que la iglesia quiso exponer lo que le convenía para quizás afianzar algunos aspectos de tradición. Entonces, puede que algunos elementos de esa tradición sí, pero esos que son dichos por el Señor Jesús y esos que son ordenados por el Señor Jesús y esos elementos de la fe cristiana, creo que son evidentes en el Nuevo Testamento y ellos los hicieron práctica porque los recibieron de línea directa del Señor Jesús. Y los siguientes testigos, hace 8 días leíamos un poco la expresión de Timoteo, Pablo a Timoteo, busca hombres que sean fieles e idóneos, Timoteo 2:2, y que más o menos nos muestra una línea generacional, probablemente Pablo a Timoteo, Timoteo a sus discípulos. Ya nos está mostrando una línea generacional conectada de tres generaciones que tuvieron testigo ocular y presencial la vida del primer siglo. ¿Sí? No sé si eso un poco quizás puede ser para el debate y para profundizar, pero me parece que en el aspecto académico es importante también ver todos los argumentos. Bien, avanzamos. Quiero mostrar otros ejemplos de citas. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya está la diapositiva? Ok. ¿Dónde íbamos? Creo que acá. Atanasio de Alejandría, 296. Después de dar un listado de los libros de la Biblia, escribió: estas son fuentes de salvación para que los sedientos se satisfagan con las palabras vivas que contienen. Solo en ellas se proclama la doctrina de la piedad. Nadie añada a ella ni quite nada de ella, porque respecto a ella el Señor avergonzó a los saduceos y dijo: erráis ignorando las Escrituras, y reprendió a los judíos diciendo: escudriñen las Escrituras, porque en estas son las que dan testimonio de mí. Festal, carta 39. Vamos a ver un ejemplo más. Cirilo de Jerusalén, 315, después de defender la doctrina del Espíritu Santo. Esto es un documento, conferencias de catequesis. No debemos pronunciar ni siquiera el comentario más casual sin las Sagradas Escrituras, ni dejarnos apartar por meras probabilidades o por los artificios de la argumentación. No me creas, pues, porque te digo estas cosas, a menos que recibas de las Sagradas Escrituras la prueba de lo que está expuesto, porque esta salvación, que es de nuestra fe, no por ingeniosos razonamientos, sino por la prueba de las Sagradas Escrituras. Entonces, no hablemos nada acerca del Espíritu Santo, sino lo que está escrito. Y si algo no está escrito, no nos ocupemos de ello. El mismo Espíritu Santo habló las Escrituras. También ha hablado de sí mismo, tanto como le agradó o tanto como pudimos recibir. Por tanto, no sé qué escribe aquí. Por tanto, las cosas dichas que él ha dicho, no nos atrevemos a decirlo. Juan Crisóstomo, el predicador, orador del siglo IV. Por lo tanto, no llevemos a cabo las nociones de muchos, sino que examinemos los hechos. ¿Cómo no es absurdo que con respecto al dinero, efectivamente, no confiamos en las demás, sino que les remitimos a cifras y cálculos, pero al calcular sobre hechos, las nociones de los demás que nos apartan ligeramente, y eso también, aunque poseemos un equilibrio exacto y una cuadratura y regla para todas las cosas, la declaración de las leyes divinas? Por tanto, exhorto y ruego a todos que ignoren lo que este y aquel hombre piensen acerca de estas cosas y consulten de las Escrituras todas estas cosas, y habiendo aprendido cuáles son las verdaderas riquezas, vayamos tras ellas para obtener también las cosas buenas eternas,
que todos obtengamos por la gracia y el amor hacia los hombres de nuestro Señor Jesucristo, con quien al Padre y al Espíritu Santo sea gloria, poder y honra, ahora y siempre, y un mundo sin fin. Amén. Homilías sobre segunda carta a los Corintios 13:4. Y tenemos también a Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV. Considerando, por tanto, que en toda cuestión que se relacione con la vida y la conducta, no solo es necesaria la enseñanza, sino también la exhortación para que con la enseñanza sepamos lo que se debe hacer. Y con la exhortación se nos incita a no pensar que es fastidioso hacer lo que ya sabemos que se debe hacer. ¿Qué más puedo enseñarte que lo que leemos en el apóstol? Porque la Sagrada Escritura establece una regla para nuestra enseñanza, que no nos atrevemos a ser más sabios de lo que debemos, pero sed prudentes, como él mismo dice, para la sobriedad, conforme a cada uno de los cuales Dios ha asignado la medida de la fe. Por tanto, no me corresponde enseñaros otra cosa, sino exponerles las palabras del Maestro y tratarlas como el Señor me las habrá dado. El bien de la viudez. 2. Y una vez más, Agustín de Hipona. Porque los razonamientos de cualquier hombre, aunque sean verdaderos cristianos y de gran reputación, no deben ser tratados por nosotros de la misma manera que se tratan las escrituras canónicas, de la misma manera que se tratan las escrituras canónicas. Estamos en libertad, sin hacer ninguna violencia al respecto que estos hombres merecen, de condenar y rechazar cualquier cosa en sus escritos si acaso encontramos que han albergado opiniones diferentes de las que otros o nosotros mismos tenemos, por la ayuda divina. Trato así con los escritos de otros y deseo que mis lectores inteligentes traten así con los míos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra serie de escritos y evidencias. Tenemos algunos del siglo II, algo del siglo III, algo del siglo IV. Ahí va habiendo desarrollo, ¿cierto? Desarrollo y quería mencionar algo, y es que la evidencia de analizar los escritos patrísticos, no sé si de pronto un poco también anclándome al comentario de Matías que decía sobre que en la medida que uno entra se puede hilar fino, yo quiero que veamos lo siguiente. Y es que ver la evidencia de lo que ellos dicen de la Sagrada Escritura no los pone en un grado canónico a ellos. O sea, nuestra tarea no es decir que como ellos dijeron esto de la Sagrada Escritura, entonces son escritos que tienen una relevancia sagrada, sino que son importantes en la historia para ver cómo ellos respondieron en su momento a ciertos desafíos. Por ejemplo, Matías decía, ¿por qué algunos no responden claramente sobre esto? Yo creo que esa discusión siempre va a estar en la historia de la Iglesia, Matías. No sé si estás de acuerdo, pero uno cuando ve las confesiones de fe que se dan posterior a la Reforma, uno se pregunta por qué no hay ciertas respuestas aquí que sean evidentes. No sé, por ejemplo, bioética. Y alguien podría decir, pero ¿cómo se te ocurre que bioética? Pues precisamente porque no estaban desafiados por ese problema bioético. Ni siquiera creo yo que por el tema de identidad de género, aunque para mí, por ejemplo, las confesiones son claras cuando hablan sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer creados por Dios, como que es contundente en el aspecto del mandato, pero no abordan el tema de ideología de género, que quizás para nosotros hoy, como iglesia del siglo XXI, demanda una respuesta apologética, una respuesta clara desde el Evangelio. Entonces, yo creo que no es catapultar ninguna época de la historia como algo que es aquí donde deberíamos mirar, sino que en la historia de la iglesia, igual que en Israel, así como hubo, ¿recuerdan? Hubo momentos de obediencia y promesa recibida, en la iglesia sigue pasando lo mismo. O sea, hay momentos donde hemos tenido avivamientos de la predicación de la palabra, tenemos momentos también de oscuridad y de alejamiento de la palabra, y creo que eso hace parte
de los desafíos, cómo la iglesia va respondiendo. Y creo que aquí sí es algo firme, hermanos. ¿Cuál es el ancla segura? Y es responder desde la autoridad de la Sagrada Escritura a los desafíos de la historia en todo momento. Y no, yo creo, hermanos, que la historia de la iglesia es como un ascendente, como va en aumento, como en un clímax, y que a través de la historia tenemos más insumos que por un lado nos hacen más privilegiados, que nosotros tenemos la historia, el canon, tenemos los pormenores, los momentos buenos y los no tan buenos, y de alguna manera digo, nuestra generación, decía Jorge, la recopilación de escritos, imagínense este tema de acceso a la información en Internet. ¿Cuánto tardaba antes una persona para acceder a un documento histórico? Tenía que ir a una biblioteca. Yo recuerdo que un profesor nuestro decía, antes para uno comprobar si este documento tenía hallazgos históricos, como un pergamino del Nuevo Testamento, había que ir a Londres o a Alemania o a Estados Unidos. Hoy esos documentos están escaneados y tú puedes acceder a Internet y verificar su veracidad y en qué lugar está. O sea, el acceso a la información hoy de alguna manera nos pone como una generación, diría yo, entre comillas, privilegiada. Pero hay una paradoja, porque así como tenemos tanta información, quizás es una de las generaciones que menos le da importancia a esta información, que nos pone en un grado de responsabilidad grandísimo, y es, tienes toda la información, tienes absolutamente acceso a todos los documentos, podríamos decir que ya clasificamos los documentos que sí son y los que no son, y aún así hay problemas en la iglesia. Hay desafíos para nosotros, hay escepticismo. Tenemos hijos de creyentes que no creen a la fe, se apartan de la fe. En fin, tenemos muchos desafíos como iglesia porque creo que en la historia cada época de la iglesia va a responder y tiene que responder según Dios a esos desafíos. Entonces, sigue prevaleciendo, como dice la Escritura, el mundo pasa, ¿cierto? Sus deseos pasan, todo, el hombre también se deteriora, el hombre pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre, su palabra que es viva y eficaz. Entonces, ver que ellos respondan nos deja ver más bien la importancia que ellos ya están teniendo con la Sagrada Escritura, cómo se sujetan a la Sagrada Escritura, y no sé si también nos dé una respuesta apologética contra el catolicismo cuando asume más bien que la palabra de los padres podría ser palabra de Dios para argumentar algunas de sus prácticas y decirles, no, eso no es lo que están haciendo ni es lo que están diciendo. Más bien ellos están sujetos a la palabra de Dios. No son infalibles, por eso la palabra de Dios sí lo es, pero ellos se equivocan, ellos son falibles y también tuvieron grandes problemas. Y pensando en cómo la Escritura presenta esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, recordemos, mis hermanos, que las herejías y las falsas doctrinas nunca fueron enemigos externos de la iglesia, sino enemigos internos, surgieron desde adentro. Cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, le dice, tengan cuidado de ustedes mismos, porque dentro de ustedes mismos, Hechos 20, saldrán lobos rapaces que querrán destruir el rebaño. Y estas falsas doctrinas, de hecho, quienes las distorsionan y atacan fuertemente la doctrina cristiana, surge desde adentro y seguirá siendo un gran desafío para la iglesia, ese enemigo interno, y por eso creo que ese anclaje a la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, unos minutos más para algún aporte, alguna inquietud, algún comentario. Algo que mencionar, algo de relevancia o algún desafío que les quede de, no sé, profundizar en algún área más, en algún tema más. De pronto, no sé, me gustaría escuchar no he escuchado hoy a Andrés Castillo o a Eugenio.
El hermano Eugenio está en su trabajo Ok, y solamente nos está escuchando. ya, no hay Sí, problema. sí, Gracias. yo creo que, claro, como decía nuestro profesor, claro, tenemos una responsabilidad mayor hoy día al tener mayor acceso a la información, información que no contaron los padres de la iglesia para formular, digamos, la grande doctrina de la fe. Entonces, lo bueno de esto es que tenemos la Biblia completa, el canon completo, y eso hace que estas grandes doctrinas sean fácilmente, o sea, no fácilmente, porque nunca va a ser fácil definir la Trinidad o la divinidad de Jesucristo, pero tenemos mayor posibilidades de hacerlo. Y es bonito ver, digamos, cómo estos grandes hombres tuvieron que trabajar fuertemente con los elementos que tenían y entendemos que también allí el Espíritu Santo actúa en sus vidas para poder formular estas grandes doctrinas de la cual gozamos nosotros hoy. Entonces, claro, es un desafío que tiene dos partes. O sea, tenemos mucha información, pero hay que saber qué hacer con esa información y utilizarla de la mejor forma para la gloria de Dios. Sí, sí, gracias, gracias, Pastor. Bueno, Andrés Castillo, de pronto, ¿quieres mencionar algo? Sí, acabo de mencionar. Estaba hablando yo recién. Ah, era Andrés. Sí, sí, Ya, sí. perdón, perdón. Gracias, Andrés. Y Maximiliano, El Hola, hermano Maximiliano está como... Ah, perdón. sí, yo en realidad estaba ahí como oyente del curso, aunque si bien me parece interesante porque me estaba conectando recién al estudio, como los padres apostólicos finalmente van a apelar a la enseñanza directa de los apóstoles como fuente de verdad, que es básicamente lo que hace Lucas, por ejemplo, en los primeros 4 versos de Lucas en su evangelio dice de que va a escribir a Teófilo todo lo que se tiene por cierto de los testigos oculares que son los apóstoles. Entonces van a apelar a esa fuente y también a las escrituras mismas, como el apóstol Pedro dice que tenemos que aferrarnos a ella, incluyendo las otras escrituras, haciendo referencia a los escritos de Pablo, que tenemos que aferrarnos a ellos, así como las otras escrituras. Y cómo entonces a partir de ello los padres apostólicos posteriores, que si bien por ejemplo no se mencionaron, creo, por ejemplo Policarpo, que era discípulo directo del apóstol Juan, Ignacio también, no se sabe si es de Juan o de Pedro, pero que finalmente ellos escriben también a las iglesias, pero siempre tomándose de la enseñanza de los apóstoles o de la escritura misma. Quizás nosotros tenemos una conciencia más clara con respecto a que los concilios y las autoridades eclesiásticas o los funcionarios eclesiásticos no son infalibles, pero siempre luchando con Roma. Hace poco nuestra iglesia se vio enfrentada a un joven con respecto a cómo los concilios toman una posición igual a la de las escrituras, considerando de que es el Espíritu Santo quien los ilumina para, para interpretarlas, digamos, y hacer acuerdos conciliares. Si bien en la escritura, por ejemplo, sale la doctrina de la Trinidad, digamos, pero no sale el concepto. Eso se vino a definir mucho después en un concilio. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a este tipo de postura donde los concilios no son infalibles y tampoco son una autoridad igual a la escritura, sino que se subyugan a ella?
Sí, gracias, Maximiliano. Yo pienso que debemos seguir haciendo hincapié en la enseñanza desde la predicación misma sobre la autoridad de la palabra de Dios y en el discipulado, en la academia. No podemos bajar la bandera respecto a esta doctrina y respecto a esta convicción nuestra que emerge de las escrituras mismas. La escritura es nuestra máxima autoridad. Y los concilios hacen parte de la historia, hacen parte de momentos importantes de la historia y respuestas de la iglesia, pero no los hace infalibles, ni son la norma ni la medida de fe. Yo creo que tenemos que dar la batalla desde la apología, desde la historia y mantenernos firmes, porque eso es lo que sostiene la iglesia en el tiempo, es la palabra de Dios, es lo que ha sostenido y lo va a sostener. No los concilios. Saben, otra vez hay que estudiar esos espacios en su contexto. Es como, recuerdan que yo les mencioné algo en la clase pasada, que la historia creo que se debe estudiar como la predicación y es la exégesis. Hay que hacer exégesis al momento histórico sin perder el contexto inmediato y el panorama general para poder dar respuesta. Siempre pienso cuando Pablo habla de Israel y dice, ¿por qué quedó en la escritura los ejemplos negativos de Israel? ¿Recuerda? Dice para que ustedes no repitan lo mismo. Y yo pienso que con la iglesia es exactamente lo mismo. Tenemos que mirar atrás y decir, esto lo hicieron guiados por el Señor, respondieron de esta manera, hicieron formulaciones, pero ese no es el todo de la iglesia, ni es la autoridad de la iglesia. Y creo que debemos seguir haciendo hincapié en la predicación, no solamente como una formulación, sino quizás, si me permiten acá un poco, una aplicación muy pastoral, cómo integrar el tema de la sola escritura en la vida de la iglesia, en la vida del individuo, en la vida de la familia, no solamente como un aspecto, como una fórmula que me aprendo o un eslogan que me aprendo, sino cómo eso se hace vida en la iglesia. Cómo la palabra de Dios es autoridad en nuestra iglesia, en nuestra casa, en fin. Es quizás una manera práctica, muy pastoral, pero creo que es importante porque también miren, voy a ponerlo de un ejemplo muy sencillo, Maximiliano. Yo he visto que a veces en la iglesia hay esta desconexión entre enseñar la Biblia y vivir la Biblia. Y lo que ocurre es que cuando tenemos gente académica y que escarba en la historia, luego no ven esa consecuencia y quieren amarrarse o aferrarse a cualquier cosa que les propone la historia o cualquier doctrina y les parece que es novedosa y se quedan ahí porque ven incoherencia entre la enseñanza y entre la fe y quieren llevar. Bueno, no sé si probablemente porque no conozco el contexto, pero quizás lo quieren llevar a influenciados por el posmodernismo de amor y paz, de todos somos uno, todos pensamos igual y todos cabemos en el mismo barco y la inclusión, y termina influenciando hasta el aspecto o el pensamiento religioso o espiritual de nuestros jóvenes. Entonces creo que hay que seguir haciendo hincapié en ese principio que no es negociable. Porque no es negociable. Y por último, solamente quería mencionar algo, hermanos, que también creo que nos ayuda a no desconectar algo histórico, y es en la segunda carta de Pedro, terminando él despidiéndose, le dice a la iglesia un versículo que yo creo que conocemos muy bien en este contexto académico. El versículo 16 dice: asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Está hablando Pedro, refiriéndose a Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Qué información importante hay aquí? También pensando un poco, Luis, lo de la tradición. Mira que Pedro le está dando reconocimiento importante a los escritos de Pablo. Y aunque todavía no está formado el canon, en la etimología de esta palabra, escrituras, no se está refiriendo a cualquier escrito de nivel humano. De hecho, al parecer lo que Pedro está reconociendo es que los escritos de Pablo tienen una categoría autoritativa
que dice que tuercen como el resto de las escrituras. No sé si me hago entender con el punto. Se está poniendo el escrito y no ha pasado ni 100 años ni 200 años. O sea, ya los escritos neotestamentarios, aunque no están todavía canonizados, tienen un reconocimiento importante al nivel de Sagrada Escritura. Y yo creo que aquí hay una base muy importante para no pensar que se diluyó mucho en el tiempo, sino que está ahí cerca. Y lo mismo la instrucción que Pablo da con sus propias cartas, que recuerdan con la iglesia en Colosenses, creo que es, a Colosas le dice, y el escrito que ustedes tienen, léanlo en la Odisea, y la carta que tiene la Odisea, léanlo, ya son instrucción para la iglesia. Entonces, los documentos neotestamentarios, si bien es cierto, no están todavía ahí canonizados, ellos lo están reconociendo y sus audiencias le están dando categoría autoritativa. ¿Por qué? Porque fueron recibidas por el Señor Jesús. Esa es la autoridad que tienen. Y si uno dijera, bueno, es que no tenían la Biblia completa, bueno, yo pienso que eso también hay que precisarlo, porque para Jesús y sus apóstoles era lo que había hasta el momento, que es el canon del Antiguo Testamento, y eso fue lo que se enseñó, y con eso se mostraba a Cristo, porque según Lucas 24 dice, ustedes tuvieron las escrituras, y acaso no sabían que el Cristo tenía que padecer y dar su vida. O sea, dicho de otra manera, si no hubiese existido en ese momento Pablo, Mateo, cualquier escrito de ellos, el canon del Antiguo Testamento en ese momento era suficiente para revelar lo que tenía que revelar. Entonces, bueno, ese solo es quizás un comentario ahí anexo, espero sea de ayuda, hermanos. Dice el contexto que menciona, apunta a Hechos 15:28, porque ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, donde el Espíritu Santo está en armonía con el acuerdo conciliar que fue hecho en Jerusalén. Ok, ese es de Maximiliano. ¿Por qué haces referencia a este comentario, Maximiliano? Porque en lo que yo mencionaba, teníamos un joven que apostató de la fe y se fue a la iglesia oriental, ortodoxa, y tomaba esta postura donde los concilios tenían igual autoridad que las escrituras, sacando de contexto este pasaje, diciendo, mira, el Espíritu Santo guía a los concilios a, a regular, digamos, las doctrinas para la iglesia, siendo una voz autoritaria para la iglesia, igual a las escrituras. Ese era el contexto que mencionaba. Ya. Gracias. Gracias por compartir eso. O sea, toma este pasaje para justificar el nivel de autoridad que tiene un concilio al nivel de las escrituras. Tremendo. Bien, gracias por compartir esto, por ilustrar esto. Pastor, creo que podemos hoy dar por finalizada nuestra clase. Gracias, Pastor. Recordarle entonces a los hermanos que pasen a la plataforma. Están los cuestionarios abiertos, están los textos también, de los cuales ustedes deben hacer la lectura de las 500 páginas para desde ya ir trabajando en el informe que ustedes deben presentar al final del curso. Repasen, por favor, como aviso, anexo al curso que están haciendo ahora, los cursos anteriores, porque ya el próximo lunes vamos a terminar para entregar las calificaciones de los cursos anteriores de maestría. No tengo más avisos que dar por ahora, así que vamos a terminar nuestra sesión de hoy, invitando a los hermanos a participar del próximo sábado en el mismo horario, si el Señor lo permite. Vamos a orar, dando gracias por este tiempo. Vamos a pedir al hermano Luis, por favor, si nos despides con una palabra de oración. Amén. Dios eterno, vamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu bondad infinita, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque permites estos medios para que podamos aprender de ti, de tu palabra, de todo lo que tú tienes, que es de edificación para nuestras vidas. Pido que cada día esclarezcas nuestras mentes, que ilumines nuestra vida de modo que podamos fielmente llevar el estandarte de tu palabra en nuestros corazones,
tanto en lo académico como en lo práctico, Señor. Ayúdanos cada día para cumplir fielmente a tu voluntad. Bendice a nuestro profesor, Señor, y a cada uno de los que está en esta clase. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Nos Amén. vemos la semana entrante si el Señor lo permite.